Saludos cordiales, amigas y amigos. El trabajo del creador literario no siempre ha sido de los más reconocidos, a pesar de lo importante que resulta a la hora de desentrañar los diferentes secretos que tiene la vida del individuo en su relación con lo terrenal y también con lo celestial. Las distintas filosofías, la búsqueda de raíces, la construcción de identidades están mediadas por el trabajo fundamental de los escritores, de los pensadores, de los trabajadores de la palabra, de los constructores de saberes. Ecuador ha tenido y por fortuna sigue teniendo pensadores y escritores de enorme valía. Hace no mucho tuvimos el privilegio de conversar en este programa con el escritor Jorge Enrique Adún y a través de su historia de vida hicimos una revisión de importantes momentos en el país y el mundo. Entonces dijimos que había ecuatorianos de esa talla, capaces de librar batallas con la palabra y no solo durante un momento, sino durante toda su vida. Uno de ellos, y de gran valía, es nuestro invitado de hoy, Eliezer Cárdenas Espinosa, oriundo de la parroquia Honorato Vázquez del cantón Cañar, escritor laureado y querido dentro y fuera del país. Le damos las gracias por venir desde la bellísima ciudad de Cuenca, donde reside, para permitirnos hablar de su oficio de escritor. ¿Es verdad, Eliezer, que usted en sí mismo es uno de sus personajes que constan en sus novelas? Bueno, yo creo que no tanto como personaje, pero sí, y yo creo que en todo autor hace su biografía imaginaria a través de la novela, ¿no? Me gusta, por ejemplo, identificarme con Naum Briones, uno de mis personajes, y además un personaje que existió en la realidad por su afán de justicia, por su identificación con su tierra, por su poesía elemental, digamos, un poco turbulenta, pero también entrañablemente ecuatoriana y entrañablemente del sur del país, entrañablemente lojana, ¿no? Claro, yo autobiográficamente tengo algunos atisbos de personajes que podrían identificarse conmigo, ¿no? ¿Dónde más cree usted que aparece Eliezer Cárdenas? Sobre todo en la novela Los Diamantes y los Hombres de Provecho, yo un poco soy el personaje amigo de Alejandro, el personaje innominado que quiere ser pintor y vive una aventura existencial, política, en todo sentido, pues no, política existencial, con su amigo Alejandro. Y mi amigo Alejandro es también el trasunto literario de un gran amigo que tuve yo en mi juventud y que se llamaba Iván Encalada. Muy bien. Eliezer, le invitamos a este instante a que mire el perfil que se ha elaborado respecto de su gestión, de su trayectoria, de su historia de vida. Esto está realizado por Cecilia y Eduardo Montaleza, dos realizadores cuencanos. Me llamaron de Quito, me llamó Pedro Jorge Vera justamente y me dijo: no te conozco, muchacho, pero has escrito una estupenda novela y por unanimidad hemos decidido premiarte. En diciembre de 1950 y en la provincia de Cañar nació Eliezer Cárdenas Espinosa. Sus padres fueron Arturo Cárdenas, empleado público, y Soledad Espinosa Cordero, profesora de primaria. Procrearon 9 hijos. Los primeros años de Eliezer los vivió en la ciudad de Cañar, en donde recorrió los amplios campos que en ese entonces alentaban a los niños a imaginar historias llenas de fantasías. Eliezer proviene de una familia de intelectuales que cultivaron diversas manifestaciones artísticas, entre ellas la música. Y aromas y de nieves son tus labios, flores de ambrosía. Uno de sus referentes más importantes es su tío Ezequiel Cárdenas, quien compuso la música de la célebre canción ecuatoriana La Bocina. Su tío Tíber, hermano de Ezequiel, aparece en su último libro, en donde se detalla la relación directa de este con el poeta cuencano César Dávila Andrade.
Es sobrino de Nela Martínez Espinosa, destacada escritora y activista política. Eliezer Cárdenas, siendo muy joven, se inició en el mundo de las letras y desde entonces no ha dejado de recrear historias que denotan su gran erudición e imaginación. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Quito, carrera que no culminó debido al reconocimiento de su verdadera vocación, las letras. Está casado con Carmen Patiño. Ella ha sido un pilar fundamental en su trayectoria como escritor. Desde el comienzo a Eliezer le apoyé mucho en la literatura, porque fue algo precisamente de lo que me enamoré de él. Tiene 2 hijas, Berenice y Soledad. Berenice estudia una maestría de artes fuera del país y Soledad ejerce la abogacía en una entidad pública de la ciudad de Cuenca. Las dos son sus más fervientes admiradoras. La literatura y el arte a veces nos es injusta, ¿no? Porque nos aleja de muchas cosas. Sin embargo, pienso que él estuvo siempre presente en mi vida, en los momentos en los que él estuvo que estar. Igual, soy creo que su fan número 1. A los 21 años publica un breve cuaderno de cuentos titulado Hoy al General. Y a los 26, la novela Juego de Mártires. Ha publicado, entre otras obras de narrativa, Polvo y Ceniza, Premio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1978, novela que ha tenido varias reediciones en Ecuador y el extranjero. Esta obra le ha permitido reconocerlo como escritor a nivel internacional, pero a la vez, sin quererlo, ha opacado el resto de su vasta obra. Su novela Háblanos Bolívar fue publicada en 1980, fue seleccionada entre las más representativas de la literatura latinoamericana por la Municipalidad de Lima, Perú. Otra novela suya, Diario de un idólatra, fue finalista del premio Rómulo Gallegos en Venezuela. En 1992, su novela Que te perdone el viento obtuvo el premio de la Bienal de Novela Ecuatoriana del mismo año, y en 1997, su novela Una silla para Dios fue premiada en el concurso de novela convocado por Diario El Universo. Ha publicado varios libros de cuentos y algunos textos figuran en antologías nacionales y latinoamericanas. En 1993 se hizo acreedor al premio Aurelio Espinosa Polit con su obra teatral Morir en Vilcabamba. Varios de sus libros, entre ellos Polvo y Ceniza, han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Fue presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, de la Bienal Internacional de Pintura. Durante varios periodos presidió la Unión de Periodistas de la SUAY. Actualmente ejerce el periodismo como jefe de redacción de Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca. Colabora activamente en varias revistas nacionales e internacionales. Y es director de la Biblioteca Municipal de Cuenca. Tuvo una breve actuación en el escenario político del país. Fue candidato a diputado por la provincia del Cañar, por el desaparecido Frente Amplio de Izquierda, en los años 80. Actualmente es un prolijo crítico de la vida política del país, guiado por su conciencia rebelde que lo ha acompañado durante toda su vida. La tradición oral es una de las fuentes que más enriqueció e influyó la producción literaria de Eliezer Cárdenas. Él, a su vez, conduce a los lectores a un mundo de conocimientos de imaginación, de realidades y de ficciones. Su magnífica prosa lo ha convertido en un referente imprescindible para entender nuestra realidad desde la literatura.
Ahí está. ¿Cuánto influyó en su formación como escritor esa tradición oral que le legaron sus mayores? Sus tíos parece que eran grandes fabuladores. Bueno, yo creo que la tradición oral fue fundamental en mi formación literaria, ¿no? Yo tenía unos tíos de la familia Cárdenas que eran unos grandes mentirosos, como los llamaban en mi pueblo, en Cañar, pero realmente eran grandes narradores orales, ¿no? ¿Se reunían en Se reunían, sí, en vacaciones, por ejemplo, teníamos una propiedad en una zona subtropical de la provincia del Cañar que se llama Chilchil, y me acuerdo noches enteras comenzaba, por ejemplo, uno de mis tíos a contar una historia, lo que supuestamente les había sucedido, seguía otro tío a rectificar esa historia, un juego de versiones, luego otro tío, luego mi papá, y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana escuchando toda una saga, ¿no? Pero no solamente de mi familia Cárdenas. Yo tenía una abuela de parte materna, doña Blanca Cordero Crespo, que también era una gran narradora oral, ¿no? Ella, en cambio, narraba pues ya cuestiones de la ciudad de Cuenca, la lucha de la entrada de Alfaro en la ciudad de Cuenca, que ella no había vivido, pero sus tías contaban, ¿no? Por ejemplo, una anécdota muy interesante que valía la pena compartirla con usted y con nuestros televidentes. Sí. Cuando Alfaro sitió Cuenca, creo que el primer sitio de Cuenca en el año 96, unas tías de mi abuela habían tenido pues una imagen del niño de Praga de metal, creo que bueno, de hierro, alguna cosa. Y ellas, porque los conservadores estaban pues luchando y todos daban algo de metal para fundir y hacer balas. Y las tías de mi abuela consultan con un curita de esa época y dicen, será un pecado fundir el niño de Praga para balas contra los liberales. Y este cura ha dicho, no, al contrario, no es ningún pecado, sino es un acto de fe y un acto de defensa a la religión. Y funden este niño de Praga para hacer las balas que en esa época una comunidad, creo que una comunidad religiosa tenía una fábrica elemental de balas, ¿no? Y todo eso me contaba mi abuela, más bien cosas históricas, ¿no? Todo eso ha servido entonces todo eso me sirvió este justamente. Proceso de inspiración y de búsqueda de trabajo con la palabra. Todo eso Eliezer, me sirvió. Vamos a hacer una pausa. Sí. En este instante, amigas y amigos, volvemos inmediatamente para compartir la riqueza de los recuerdos de Eliezer Cárdenas Espinosa, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. Seguimos compartiendo con Eliezer Cárdenas. Sabíamos que usted de niño llega a jugar con los presos de un centro de detención, ya que ustedes habitaban precisamente enfrente de la cárcel. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué tipo de relación se produce? De ahí capaz que nacen aún Briones. Así es, en realidad. Vivíamos en Cañar, en una calle que daba, una casa que daba frente a la cárcel de Cañar. Y yo era amigo, digamos, muy pequeño, yo de 4 años más o menos, me hice amigo del conserje o celador de la cárcel, uno de los celadores, y él me llevaba al interior, ¿no? En esa época, pues, era tan diferente ahora, ¿no? Ahora sería una barbaridad llevar a un niño a una cárcel, ¿no? Al interior de la cárcel. Pero en esa época no había ningún problema, ni mis padres veían algo malo que vaya yo al patio de la cárcel, en donde, pues, estos presos... ¿Y qué hacía usted allí en el patio? Bueno, y los presos fabricaban unos juguetitos, unos muñecos con una especie de trapecio, ¿no? Que se les aplastaba en la parte inferior y hacían piruetas. O sea, eran unos presos artesanos en realidad, ¿no? Eran campesinos que habían cometido un delito, que a veces habían matado a alguien y estaban allí, ¿no? O sea, yo creo que era una época de candor en el país. ¿Y usted entonces tenía una relación afectiva con ellos? ¿No había temor y podía interactuar? Así es, realmente no había ningún temor, ningún peligro de que un niño, que como yo, que digo, de 4 o 5 años, vaya al interior de la cárcel y esté horas y horas conversando con los presos y jugando en el patio, ¿no? Vamos a seguir hablando de la historia de su vida. Y para ello quisiéramos proponerle lo siguiente, ya la parte interactiva del programa, que usted escoja cualquiera de estos iconos que están allí. Cada uno tiene un videoclip que contiene alguna información relacionada a su vida. Usted lo hará en el orden que prefiera. ¿Por dónde quisiera ir, Eliezer? Bueno, creo que quisiera comenzar por Destino, ¿no? Por Destino.
¿Usted qué cree del destino? Bueno, yo no soy muy crédulo en el destino, pero en realidad hay cosas que sí hay coincidencias, ¿no? En la vida. En la vida, por ejemplo, yo contaba... Veamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le parece? Sí, yo creo que sí hay que Entonces, verlo. usted tiene el control, por favor. Sí, por supuesto. Abramos este ícono que se llama destino. En repetidas ocasiones los seres humanos nos encontramos con acontecimientos puntuales que llevan a preguntarnos, ¿es el destino o una simple casualidad? Varias predicciones se han lanzado sobre hechos que hablan de un destino ya marcado. Por ejemplo, las profecías de Nostradamus acerca de la Segunda Guerra Mundial o Hitler. Para muchas personas existe la necesidad de buscar algo más en sus vidas, y para ello el horóscopo, la lectura de cartas o manos, las cartas astrales o el tarot son señales que se usan para descifrar el destino. Tal vez por un azar, por esas coincidencias de la vida, aquellas que suelen hacernos creer en el destino, se da el acercamiento entre Eliezer Cárdenas y William Faulkner. Eliezer nació un 10 de diciembre de 1950, el mismo día y año en el que su escritor favorito recibió el Premio Nobel de Literatura. Tal vez las coincidencias sí, pero en el destino no, creo que cada quien hace su propia vida, su propio camino, con las cosas que hace, sus errores, sus aciertos. Sí creo, yo creo que están ya marcadas el destino. Yo creo que el destino está marcado para las personas. Hay gente que piensa que se puede cambiar el destino, pero creo que ya está marcado. Las coincidencias se dan de acuerdo a nuestro pensamiento. Mientras nosotros estemos con un pensamiento positivo, las cosas que queremos que se repiten. Y si no queremos que se repita, no se repite. A veces se dan las coincidencias, pero otras no. Dicen que sí son al azar y todo eso sí creo, pero de ahí que me deje guiar por eso tampoco. No, yo no creo en el destino lo hacemos nosotros mismos. No, es la vida, es la ley natural de causa y efecto. William Faulkner, escritor estadounidense distinguido por sus obras literarias de profundos contenidos llenos de sensibilidades. Entre sus varios seguidores están los latinoamericanos, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Carlos Fuentes y por supuesto Eliezer Cárdenas. William Faulkner, el gran escritor norteamericano, yo lo he admirado siempre. Luego me enteré, ¿no?, que recibió el Premio Nobel de Literatura en la Academia Sueca el día 10 de diciembre de 1950. Y yo nací justamente el día 10 de diciembre de 1950, posiblemente a la hora o cerca de la hora en que William Faulkner recibía el Premio Nobel. Una coincidencia un poco premonitoria, ¿no? Porque yo nací justamente el día en que William Faulkner recibió el Premio Nobel y no nací en otro día, ¿no? Claro, hay alguna relación un poco misteriosa con mi vida, con mi destino, con mi carrera, aunque ya le dije que no creo en el destino, pero con mi carrera literaria. Controversial o no, real o imaginario, lo cierto es que en Eliezer quedará la satisfacción de ser parte de un prodigioso remanso de letras, de saber que la luz del día en que sus ojos se abrieron fue el mismo momento en el que el mundo puso los ojos en un libro, en una letra que se convirtió en su destino. ¿Qué son en el fondo las premoniciones, Eliezer? Bueno, yo creo que las premoniciones son un poco la sintonía del universo, del mundo y del ser humano con algo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo hemos tenido ciertas premoniciones, ¿no? ¿Usted cree que los astros llegan en un momento dado a alinearse para que ocurran cosas que no han sido prevenidas? Bueno, a tanto no llega mi credulidad, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, hay alguna conexión un poco misteriosa que todavía la ciencia no ha logrado desentrañar. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted o ha pasado a alguien, yo creo que a muchas personas, y a veces me ha pasado a mí que yo he pensado en una persona que no le he visto muchos años, ¿no? Y coincidencialmente al día siguiente, ese mismo día, lo encuentro, ¿no? A pesar de que no le había visto 5, 6, 8, 10 años. ¿Pero eso no es una coincidencia, quizás? Son coincidencias, ¿no? Pero son unas coincidencias que dan que pensar realmente, ¿no? Sí, son coincidencias, por supuesto, pero dan que pensar. Muy bien. Muy bien. Eliezer, avancemos. Tenemos usted ya abierto este video que se llama Destino. Tiene colega, 17, lectores, por donde quisiera. Veamos lectores, sí. Lectores. Veamos lectores. Perfecto. Usted tiene el control, por favor.
¿por qué él no ha incursionado en lo que es la lírica? ¿Por qué no ha hecho poesía? En tu libro Relatos del Día Libre, el último cuento se llama ¿Quién sabe? El narrador, que es un narrador protagonista, casi se burla de la tarea del escritor, con frases al estilo de: yo creo que los escritores son como los curas, van por ahí, oyen a la gente sin hacerles preguntas, le dejan descargarse, pero no absuelven ni dan penitencias, sino que esas cosas que escuchan las meten en un libro. Este tipo de frases funcionan como una suerte de autocrítica a la profesión del escritor. Y si es así, ¿cuál es el sentido de ello? ¿De qué manera asume él la influencia que ha tenido sobre sí mismo su novela Capital, su novela Polvo y Ceniza, dada la relevancia que ha tenido esta dentro de su propia obra y de la literatura ecuatoriana? Entonces quisiera ver cómo él asume esta influencia y de qué manera, si se encuentran conexiones o no con su obra más reciente, con sus últimas novelas. Allí están las preguntas de los jóvenes escritores también. Una de ellas, ¿por qué usted no ha hecho esfuerzos mayores en cuanto a la poesía? Bueno, respeto demasiado a la poesía para creer que yo pueda ser un poeta, ¿no? Yo escribo poesía, pero realmente no me atrevo a publicarles, salvo en algunos casos, ¿no? Publiqué hace años una especie de, no tanto poesía, sino una especie de textos poéticos sobre Byron, ¿no? Sobre el poeta inglés Byron. Y algunos sonetos por ahí, pero algunos amigos pesquisadores me han dicho, no incurras en escribir, no es publicar campo. Poesía, no es tu campo. Sí. María Paz Mejía, de paso una excelente joven poeta, ha dicho que probablemente en algunos tramos de su obra hay una autocrítica de aquellos escritores que recogen pero no absuelven. ¿Es así? Yo creo que sí, yo creo que el escritor es una figura bastante compleja, ¿no? Y también una figura que no es mucho de confiar, ¿no? Porque de pronto puede algún amigo o algún conocido capturarle y sacarle pues como personaje de alguna novela, ¿no? Y de pronto el aludido se da cuenta, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo que rompí mucho tiempo con un amigo porque se dio cuenta de que le había sacado con sus defectos y sus virtudes también en una novela, ¿no? Es decir, yo creo que el escritor es un personaje que hay que tener cuidado, ¿no? Yo, sobre todo, tendría mucho cuidado de los escritores. Pero, y en lo fundamental, usted recoge el conflicto, pero no da una solución también. ¿Es esa una práctica común del escritor? Bueno, yo creo que el escritor no está para solucionar, ¿no? Yo creo que para solucionar conflictos está el juez, está el político, está el sacerdote o el pastor o el imán en cualquier religión o el psicólogo, ¿no? Pero creo que más bien el escritor está para plantear las preguntas, para plantear los interrogantes y sobre todo para darle sentido muchas veces a vidas o existencias que parecen no tener sentido. Por allí queda pendiente una pregunta respecto de si Polvo y Ceniza es su obra capital que opaca a las demás. Lo mismo se decía en el perfil. ¿Usted qué diría? Bueno, eso es el veredicto de los lectores, ¿no? Y realmente un escritor debe someterse al veredicto de los lectores. Los lectores han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que Polvo y Ceniza es mi obra capital. Incluso algún crítico me vaticinó, ¿no? Que no escribiría algo tan impactante, no volvería a escribir algo tan impactante como Polvo y Ceniza. Y eso puede ser verdad, ¿no? En el caso de impacto de una novela, de un pequeño bestseller, diríamos, que se dio en el Ecuador con Polvo y Ceniza, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando de la obra de Eliezer Cárdenas y de su historia de vida aquí en La Caja de Pandora. No se vayan, amigas y amigos, ya volvemos. Estamos de vuelta para disfrutar de esta conversación con Eliezer Cárdenas Espinosa. Eliezer, en sus años juveniles, usted es dirigente estudiantil, ¿no? Preside la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y va a parar también a la cárcel, ¿no? Gobierno de Velasco Ibarra. ¿Qué le enseña la cárcel? Bueno, realmente yo fui dirigente estudiantil, dirigente de la FESE en el año justo que Velasco Ibarra se proclamó dictador. Y fuimos, pues, conjunto con algunos dirigentes estudiantiles, sindicales, profesores universitarios,
fuimos reducidos a prisión a nivel nacional y se nos alojó en esa época el pabellón E para presos políticos en el penal García Moreno. Y yo creo que el penal, sobre todo el penal en esa época, pues tenía una cierta aura, ¿no? Un cierto prestigio, que un muchacho de 19 años haya estado en el penal García Moreno, pues por político, obviamente. ¿Y de qué lo acusaban? Bueno, me acusaron de dirigente estudiantil y de terrorismo y subversión, ¿no? De que yo había organizado y planificado un atentado a la gobernación de Cuenca, de que tenía armas en mi casa, fueron a mi casa a registrar si había armas. ¿Y qué encontraron? Y bueno, encontraron los libros, ¿no? Que es la mejor arma y el arma más formidable. Esa es la única arma que encontraron. Entonces, pero fueron 3 semanas duras, me imagino. Sí, bueno, fueron 3 semanas duras, ¿no? En el sentido de la represión, en el sentido de que fuimos maltratados, sobre todo en la avenida de Cuenca, en mi caso, al penal García Moreno, pero también fueron semanas de una serie de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en el penal García Moreno alguien me prestó una obra de George Lucas, un filósofo húngaro, un filósofo marxista húngaro, y otro me prestó Conversación a la Catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando Vargas Llosa no era el demonio para la izquierda, sino era un izquierdista más, ¿no? ¿Y quiénes le inspiraban? ¿Cuáles eran los escritores que le ponían a usted en un ámbito de búsqueda y de placer? Bueno, yo creo que de los ecuatorianos, bueno, eran Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Jorge Icaza, y de los latinoamericanos ya estaba el boom en plena eclosión, ¿no? Estaban Gabriel García Márquez, estaba Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Mario Benedetti y algunos otros, ¿no? Y, por supuesto, yo, como siempre he dicho, me debo a este gran maestro que es William Faulkner, ¿no? Yo empecé de muy muchacho a leer a William Faulkner, ¿no? Mientras yo agonizo, Luz de Agosto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me impactó, sobre todo porque su mundo, extrañamente su mundo norteamericano, me recordaba a ese mundo un poco decadente, un poco de recuerdos de mi familia y de mi pueblo, y de la ciudad de Cuenca también, por supuesto. Fabuloso. A ver, busquemos otros videos. Ya ha visto usted Destino, Lectores. ¿Qué le parece? Veamos Colega, ¿no? Puede ser Colega, sí, muy bien. Puede ser Colega. Magnífico. Vamos a ver de qué se trata entonces. Sí, Colega. Por ahí. Ha hecho posiblemente la mayor experiencia novelesca de todos los escritores del Austro, no solamente de Cuenca, porque debe llevar publicadas unas 12 o 14 novelas. Por desgracia, pues, cantidad no siempre es sinónimo de calidad, y ocurre que muchas de ellas pudieron haber reposado un tiempo más, pudieron haberse decantado y haber sido, pues, escritas con mayor rigor. Y digo esto porque yo concretamente estoy pensando en Que te perdone el viento, que fue una novela que ganó un premio en una de las bienales de novela, y yo fui jurado justamente en esa ocasión. Pienso que tiene calidades, pero que pudo ser mucho mejor. Es decir, hay como una cierta prisa en el eso por escribir mucho, y eso perjudica un tanto a la construcción misma de las obras. Él contaba que muy jovencito, y también lo decía Edmundo Maldonado, fue a dar a la cárcel por haber sido dirigente estudiantil, y tuvo problemas de los que se tienen, digamos, con el sistema cuando no se está de acuerdo con él, lo cual me parece una actitud realmente remarcable. Es decir, él siempre ha tenido una actitud progresista, no extremista, por supuesto, pero se ha mantenido una línea de izquierda bastante respetable, y lo ha hecho, pues, desde el periodismo, y lo ha hecho con su presencia en diferentes actividades. Yo me imagino que irá renunciando poco a poco a sus labores secundarias y dedicándose completamente al trabajo literario, ¿no? Él tiene una imaginación inagotable, una cantidad de evidencias formidables. Hay que recordar siempre lo que decía Ovidia sobre esto, ¿no? Él decía que
El escritor es como una esponja y que toma las vivencias ajenas y las hace propias. Y eso es lo que hace precisamente un gran escritor como él. ¿Coincide usted con ese concepto de Jorge Dávila en el sentido de que calidad no es sinónimo de cantidad? Bueno, sí, por supuesto. Yo coincido en el sentido de que en mis obras hay desniveles, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Yo no es que yo hago desprolijamente, yo me preocupo realmente por escribir bien, sino yo creo que a veces hay un prejuicio entre colegas y críticos en el sentido de que luego de Polvo y Ceniza, pues yo debía haberme dedicado a otra cosa, por ejemplo, qué sé yo, a criar pajaritos o algo, y a veces se me niega una serie de calidades en la obra, ¿no? Yo defiendo, por supuesto, mi obra, pero yo creo que sobre todo las obras se defienden solas, ¿no? En el caso de Que te perdone el viento, luego de esta crítica de verse a los jurados, he tenido la satisfacción de escuchar de algún crítico colombiano de que la obra Que te perdona el viento es una de las mejores escritas de la literatura ecuatoriana, no solamente el austro. ¿Cuál es la función, cuál es el papel que usted encuentra a la crítica literaria? Bueno, yo he tenido siempre un poco de prevención a la crítica ecuatoriana, ¿no? Me ha parecido un poco cicatera, me ha parecido, con excepciones, por supuesto, ¿no? Me ha parecido una crítica que siempre anda con un complejo de inferioridad, ¿no? Como si la literatura ecuatoriana fuera una literatura de segunda respecto a la colombiana, respecto a la argentina, respecto a la chilena. Obviamente, no tenemos figuras de primera magnitud como ha tenido la literatura. ¿Por qué es esa actitud? Yo creo que ¿Qué es lo que usted encuentra en el fondo? Yo creo que es parte de nuestro complejo de inferioridad, ¿no? De que las clases, las élites nos han acostumbrado a considerarnos un país de tercera, ¿no? Un país de tercera en donde todo tiene que ser de tercera, ¿no? Desde la literatura hasta la arquitectura, hasta la pintura, etcétera, etcétera. Y un poco hemos vivido en ese ambiente, en esa vida, digamos, de menospreciarnos, de automenospreciarnos. Es una falta de confianza en nosotros mismos. Yo creo que sí, adolecemos mucho de una falta de confianza y adolecemos una cosa más, adolecemos de hipercrítica, ¿no? O sea, somos hipercríticos con nosotros mismos, pero con lo extranjero, con lo que nos viene de fuera, somos, en cambio, de una criticidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, si viene algo de fuera, qué sé yo, una artesanía de fuera que nos parece maravillosa, pero no nos preocupamos en la artesanía de Otavalo, en las artesanías de Montecristi, porque nos parecen tan vulgares y tan comunes y corrientes. Yo creo que son defectos de los ecuatorianos que, por fortuna, en los últimos años estamos cambiando, ¿no? El ecuatoriano, la ecuatoriana van tomando mucha autoestima. Y tienen que haber cambios fundamentales como sociedad. Este es un pueblo de enormes valores, de enormes virtudes, de gran trabajo, de gran inteligencia, y es preciso reconocer con enorme generosidad para que seamos un pueblo diferente. Queridos amigos y amigas, vamos a una pausa y enseguida volvemos para seguir compartiendo con Eliezer Cárdenas en La Caja de Pandora. Ya venimos. De vuelta para compartir con mucho agrado con Eliezer Cárdenas. Usted describía a su familia como un ámbito fundamental que le permite acercarse a las letras. Esa su familia paterna y materna también que influyen. Pero luego su propia familia, ¿cómo ha incidido en su producción literaria? Bueno, yo creo que mi familia ha incidido en el sentido de respetar mi carrera literaria, ¿no? Sobre todo en el sentido de no intervenirme, de no, como en otras partes, ¿no? Yo recuerdo pues de algunos compañeros míos que comenzaron en la poesía o en la literatura y tuvieron una feroz oposición de sus padres, ¿no? Porque decían que la literatura no da de comer. Y efectivamente no da de comer, ¿no? Pero como decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, uno tiene que dedicar ciertas cosas. En mi caso, pues me he dedicado al periodismo, me he dedicado a la docencia también un tiempo, y de todas maneras uno vive una vida modesta económicamente, pero en cambio las compensaciones son extraordinarias, ¿no? No cambiaría mi vida de escritor por ninguna otra vida, pues de empresario o etcétera. Por ahí su hija Soledad se declaraba su admiradora número uno, ¿no? Y su esposa también decía siempre, estuve al lado de él. Le tenemos una sorpresa. Está aquí Soledad.
quiere cantarle? Con todo el cariño del mundo. Sé que aún me queda otra oportunidad. Sé que no es muy tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando todo dolor con besos llenos de ilusión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. ¿Cómo imaginar vivir sin ti? No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte más feliz, te enorgullezcas más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Es Soledad Cárdenas, la hija de Eliezer, que ha venido hasta acá para ofrecerle también su cariño. Muchas gracias, Soledad, por venir. A ti, mija. Realmente, pues, la sorpresa casi me da un infarto, ¿no? Viéndote, digo, ¿qué pasa? Y yo te hacía, pues, que estabas en tu trabajo. Trabajando. Y además es bastante tímida para cantar, no le gusta cantar en público. Pero y ahora lo hace muy lindo. Y ahora roto. Magnífica voz, Soledad. Muchas Magnífica voz. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Gracias a ustedes, gracias al canal y mil bendiciones, Padre. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Qué bueno es este contacto humano, ¿no? Que nosotros tratamos de que los personajes estén en ese ámbito más importante que todos los seres tenemos, que es el ámbito familiar, y que buscamos en él pues respuestas a muchas cosas. ¿Qué han sido hasta hoy para usted sus hijas? Porque son dos hijas, una más, Berenice, que se encuentra fuera del país estudiando. Bueno, realmente pues yo tengo un complejo de culpa, no tanto por no haber sabido criarles, sino por no haberles atendido como hubiera sido debido, ¿no? Quizá por mi labor literaria o mis actividades diversas,
yo no les tomé muy en cuenta cuando eran niñas, ¿no? Y pienso que me queda un remordimiento, me queda algo muy duro, pero siempre pues eso es compensado con creces, ¿no? Tengo 2 hijas que son maravillosas, son muy lindas, son además, tienen un sentido artístico hermoso. Berenice pinta, toca la guitarra, canta también, y Soledad pues le han escuchado, ella canta muy lindo. Ella además, bueno, le gusta el arte, le gusta la literatura, le gusta leer, y sobre todo es un ser humano. Son ambas seres humanos excepcionales, ¿no? Fabuloso. Vamos a hacer una nueva pausa, Eliezer, y volvemos en la parte final de este programa para compartir más con Eliezer Cárdenas Espinosa en la Caja de Pandora. No se vayan. De vuelta, compartiendo esta parte final del programa con Eliezer Cárdenas. Eliezer, tenemos 2 tips adicionales que no hemos abierto. Pero quisiéramos ver. Tiene sí. ahí 17 y tiene códigos. ¿Por dónde quisiera Veamos ir? de códigos, sí. Vamos con códigos, ya. Perfecto. Enseguida. Si no das a la primera, nunca vas a llegar a ser un buen bandido. Polvo y ceniza es, según los críticos, la obra más aclamada de Eliezer Cárdenas. Fue publicada en 1976. El realizador ecuatoriano César Carmignani la llevó a la pantalla chica en 1984. La historia, repito, es muy interesante porque es de un personaje de aquella Loja abandonada de todos, olvidada de todos. Cangonamá, con mayor razón, cuando buscamos Cangonamá en Loja, pues no llegábamos nunca a Cangonamá. Ahí nació Nahum Briones y vivió muchas limitaciones. La adaptación de un libro a la pantalla no es un trabajo simple, según lo explica la doctora Lourdes Pérez, catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Quito. Hay un problema que siempre se ha planteado, que es el problema de la fidelidad. ¿Dónde llegan los límites de un arte? ¿Dónde comienzan los límites del otro? ¿Es posible llevar a imagen todas las palabras que construyen un texto literario? El español Carlos Pérez, desde su punto de vista de realizador cinematográfico, aporta con más criterio sobre el mismo tema. Por una parte, algo hay que les aproxima a estos 2 expresiones artísticas, el cine y la literatura, pero al mismo tiempo algo que les diferencia y les separa radicalmente, ¿no? Una cosa es la imagen y otra cosa es la palabra. Por eso es muy difícil comparar. A mí me gustó decir, mucha gente dice, a mí me gustó más la película, o me gustó más el libro que la película. Son 2 géneros totalmente distintos. Y lo que la literatura va a decir en cientos de páginas, el cine a veces lo puede resumir con un solo plano. Creo que el cine busca cosas que la literatura no le interesa y viceversa. Carmignani dice sentirse satisfecho por el trabajo realizado y recuerda entusiasmado su relación con el escritor Eliezer Cárdenas durante la producción de la película. Siempre hay la preocupación de que el autor no apruebe tu guión, desapruebe tu guión o no esté de acuerdo con algo de lo que escribiste o simplemente lo rechace. Y yo le dije esto a Eliezer. No obstante, el escritor recuerda que tardíamente le mostraron un guión cuando él ya nada podía hacer. Lo que yo dije era inoficioso. Ya no podía hacer ninguna sugerencia si la película prácticamente estaba filmada ya. Así que simplemente me limité a sugerir algo de última hora que no sé si tomarían en cuenta o no, pero en todo caso yo no tuve arte ni parte en la adaptación de Polvo y ceniza a la televisión. No tuvo arte ni parte. Realmente es así, yo creo que a lo mejor es preferible, ¿no? Porque uno tiene una idea como autor de la novela, o en este caso, una idea sobre una posible adaptación, pero uno no es cineasta. Y realmente pues sería lo mejor que suceda. Lo que sí no me molestó con César, por supuesto que no, sino más bien con un contrato que tuve por 10 años con un canal de televisión del Ecuador,
y justo cuando se iban a cumplir los 10 años de vigencia del contrato, se les ocurrió acelerar la filmación. Eso yo cuestionaba. El trabajo de César no lo cuestiono. ¿Usted cree que eso fue una coincidencia o algo preparado? Yo creo que fue una coincidencia un poco, pero que se pudo negociar un nuevo contrato, no hubiera pasado nada, tener más pausa, tener un poquito más de tiempo para que el producto salga menos apresurado, ¿no? ¿Y el producto no llegó a satisfacerle a usted finalmente? A mí enteramente no. Aunque tomando en cuenta que hubo buenas actuaciones, hubo una serie de méritos, pero en general no me satisfizo. Ahora, usted admite esto también de que una cosa es la obra literaria y otra es la obra cinematográfica, ¿no? Son dos lenguajes diferentes, a pesar de que puede haber una misma inspiración. Pero por supuesto, la literatura tiene un lenguaje específico que es hecho por la palabra, un ritmo, etcétera, ¿no? Y la película, el cine tiene la imagen, ¿no? Como decía Carlos Pérez muy bien, o creo que fue... Bueno, en todo caso, lo que puede durar muchas páginas, por ejemplo, una novela puede hacerse en un solo plano en una adaptación cinematográfica, ¿no? ¿Dispuesto a que otros realizadores puedan también adaptar sus libros? Pero por supuesto, me gustaría mucho que debería ser lo adapten, ¿no? Un proceso muy cercano, quizás, un trabajo del escritor y del realizador, ¿no? Sí, finalmente. Realmente me gustaría, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera filmar El Pinar de Segismundo, por ejemplo, ¿no? Mi última novela, que creo yo que saldría una película, pues, por lo menos divertida, ¿no? Vamos viendo, tenemos un videoclip adicional. Usted tenía, ha visto ya 17, todos, sí, le falta 17. Ajá. Vamos con 17 entonces. La novela número 17, la última del escritor Eliezer Cárdenas de Espinosa, se titula El Pinar de Segismundo. Esta encarna varios personajes históricos de nuestro país, como Benjamín Carrión, intelectual lojano fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Jorge Icaza, escritor quiteño reconocido por su célebre Huasipungo, obra que produjo conmoción en las élites ecuatorianas debido a que Icaza denunció la precaria situación de los indígenas en el Ecuador de la década de los 40. También consta Gonzalo Humberto Mata, escritor y poeta quiteño con raíces cuencanas. Mata es otro de los escritores que se interesó en mostrar el mundo indígena y denunciar a un sistema social que oprime al más débil. Su obra El Choro Cañamazo fue quemada en público en el año de 1935. En El Pinar de Segismundo también aparece el escritor César Dávila Andrade y el pintor Osvaldo Guayasamín. Las narraciones de esta novela se recrean con escenas reales y otras ficticias. Aparecen figuras como la escritora chilena Gabriela Mistral y la cantante española Lola Flores, que en la novela mantiene un fugaz romance con el escritor Jorge Icaza. Más allá de su polvo y ceniza, que es la obra clásica y la obra grande, la obra profunda de él, pero en esta novela yo pienso que él demuestra toda esa calidad que tiene como novelista. La historia que envuelve a todos estos personajes se desarrolla durante la época del gobierno de Velasco Ibarra y su entonces ministro Camilo Ponce Enríquez. Allí hemos visto su trabajo último, ¿no? El Pinar de Segismundo. ¿Qué es lo que persigue con esta obra? Que está calientita, ¿no? Bueno, sí, realmente con El Pinar de Segismundo yo lo que pretendí es rendir un homenaje, no un homenaje canónico, un homenaje serio, sino un homenaje irónico, un homenaje festivo a personajes de nuestra historia, ¿no? Y de nuestra literatura y nuestro arte. Por ejemplo, comenzando por Velasco Ibarra, Camilo Ponce en el ámbito de la política, y en el ámbito de la literatura, Gonzalo Saldumbide, Jorge Icaza, César Dávila Andrade, Gonzalo Humberto Mata, y del arte, pues Guayasamín, aparece Kingman, bueno, una serie de... Aparece uno de sus tíos también. También es un homenaje también a uno de mis tíos, ¿no? A uno de mis tíos que de apodo le decían Tíber, un hombre rebelde, un hombre, yo le diría, un anarquista espontáneo, ¿no? Un hombre que vivió su vida a plenitud y que lamentablemente murió muy joven por un enfisema pulmonar, por su adicción al tabaco, pero él realmente es una figura eje en la novela porque articula pues tanto la vida del pueblo de Cañar, de la ciudad de Cuenca con la capital de la República y con los viajes, ¿no? En esta obra hay una especie de confabulación en contra de Gonzalo Saldumbide, ¿no? Este escritor que tiene incluso en la vida real una relación, una amistad con Gabriela Mistral.
¿Por qué Gonzalo Saldumide consta allí de forma protagónica? En el año que yo lo escribí, en el año 2006, coincidió que eran los 50 años de la aparición de Égloga Trágica de Gonzalo Saldumide y los 100 años del nacimiento de Icaza. Y se me ocurrió en esas intenciones de novelista juntar estos dos polos, ¿no? Una literatura aristocratizante, una literatura hecha por un dueño de haciendas sobre el tema indígena, y la literatura indigenista hecha por un hombre de clase media como Jorge Icaza, ¿no? Y a ver qué sucedía con un trasfondo de Camilo Ponce ejerciendo el ministro de Gobierno y además de ejerciendo en la novela el papel de investigador policial, ¿no? Lola Flores aparece en un rápido romance con Jorge Icaza. Esa nos parece una delicia, ¿no? Obviamente no ha ocurrido en la práctica, pero ¿por qué decide tener esa trama? Bueno, realmente pues la novela está hecha de polaridades, ¿no? Lola Flores es un poco una polaridad, la polaridad femenina, ¿no? Y es realmente pues la figura, la contrafigura de otros personajes, y sobre todo porque Lola Flores, yo siempre he admirado, desde pequeño me gustaba escuchar las canciones de esta gitana, ¿no? Mi papá también era muy aficionado a las canciones de Lola Flores, una artista pues que es un ícono en España, ¿no? Y de pronto pues se me ocurrió por una asociación de ideas el Chulia Romero y Flores y Lola Flores, ¿no? Entonces, en la literatura, creo yo, vienen estas asociaciones misteriosas, claro, ¿no? Como en los sueños. Lola Flores, ¿qué pasaría si les hacemos pareja a Lola Flores y Jorge Icaza? Con todo el debido respeto, por supuesto, ¿no? No se trata de jugar con los personajes, sino de darles otra vida, de darles una vida ficcional. Muchas gracias, Eliezer. Estos minutos han sido muy valiosos para nosotros. Hemos podido descubrir su condición humana, su oficio de escritor y su posibilidad de un hombre que tiene que seguir aportando a recrear la vida nuestra, la vida de este país, permitiéndonos reflexionar. Gracias por venir y gracias también a ustedes, amigas y amigos, por compartir este espacio de 60 minutos con Eliezer Cárdenas Espinosa en La Caja de Pandora. No olviden escribirnos. Allí consta nuestra dirección electrónica para sugerirnos nombres y también para comentar el programa. Que pasen muy bien. Un gran abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.